Amables amigos televidentes, a todos que Dios les guarde, a todos Dios les bendiga de manera rica y abundante. En la fecha de hoy un poco retrasado debido a fallos en la energía eléctrica, así es que trataremos de aprovechar el tiempo que nos queda entrando inmediatamente en materia, y lo que queremos hacer es una continuación del tema de la semana pasada, donde tratamos el importantísimo tópico del sábado, de hecho titulado el mensaje "El sábado desde el Edén hasta la eternidad". Así es que sin más preámbulos, lo que vamos a hacer es encomendarnos al Señor para que dirija el estudio de su palabra. Inmediatamente entramos en materia. Hablamos con el Señor y así le decimos: gracias Dios Padre, Creador de cielo y tierra y de nuestras propias vidas, por la oportunidad que nos das de comenzar este programa televisivo. Bendice a cada oyente, a cada televidente en cualquier parte que nos pueda estar mirando, y que su divina palabra produzca fruto hasta 100 por uno. Lo pedimos conforme a su misericordia y amor, en el bendito nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Pues bien, vamos a entrar en materia inmediatamente. Estamos hablando de que en este nuevo orden mundial de cosas que se pretende instaurar, el punto neurálgico girará en torno a la adoración. Y dijimos la vez pasada que adoración y obediencia son dos aspectos que se tomarán en cuenta, porque así ha sido siempre la lucha milenaria entre el bien y el mal. Estos dos aspectos han jugado un rol protagónico siempre a través de las edades. Las cosas, mis amables amigos televidentes, las cosas que están ocurriendo en el mundo debieran hacernos, como dice la palabra, levantar nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Debo decirles que nada de lo que está ocurriendo en el mundo, si es que ustedes están dándole seguimiento a las noticias y a los eventos internacionales, nada de ello es casualidad o simplemente coincidencia. Todo esto responde a los efectos directos asociados con el retorno de Cristo a esta tierra. Estamos en la antesala misma de los eventos trascendentales, aún más de los que ya estamos mirando, que anuncian con voz muy alta que Cristo viene pronto. Y debido a ello, la proclamación del mensaje del Evangelio salvífico se está proclamando en el mundo entero, porque Dios está inmerso en serio en el negocio de la salvación, como hemos dicho antes. Y está tan en serio que no permitirá que las cosas realmente lleguen a un punto donde la gente no tenga oportunidad de decidir. Así las cosas, está permitiendo que el Evangelio del Reino, el Evangelio eterno, circunde por todo el globo, para que todos tengan oportunidad de conocer la revelación escritural de Dios, conocer su voluntad, hacer los aprestos, los ajustes, los arreglos necesarios para encontrar al Señor Jesús en paz cuando Él retorne muy pronto en majestad y gloria. Y dentro de ese contexto informativo que Dios está delegando a la humanidad, se encuentra el conocimiento de su santa ley, y también el conocimiento de cómo adorarle y cuándo adorarle y en qué forma adorarle. Así es que vamos a entrar inmediatamente a ver las diapositivas, los slides que tenemos allí, y ese es el título como aparece en pantalla: el sábado desde el Edén hasta la tierra renovada. Y es que el sábado no es un día más, como lo sigue diciendo allí en pantalla. Todos los días son iguales, obviamente que si nos llevamos de que tienen 24 horas y de que contienen parte oscura y parte clara, entonces podríamos decir efectivamente que todos los días son iguales. Pero desde el punto de vista de la información de Dios que aparece allí en las Escrituras y leemos en pantalla, Dios apartó el séptimo día en la creación. La Biblia no dice que apartó un día séptimo, sino que apartó el día séptimo, y esto implica que el artículo definido, Él, nos muestra desde ya una diferencia, porque nos limita solo a un día de la semana, el séptimo. En Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14, Dios lo llama mi día santo, y es como
lo dice la Biblia en Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, que aquí en el registro bíblico pasamos a leer inmediatamente. La Biblia dice: y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, o la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Miren qué cosa hizo con el séptimo día. Primero dice que reposó. Luego dice que lo bendijo al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ejemplo mismo del Dios creador, quien reposa en este día, lo bendice y lo santifica. Vamos a entender un poquito estos términos o expresiones que aparecen en Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Además, Dios bendijo y santificó el séptimo día, como acabamos de leer, una vez que hubo terminado la obra creadora, el texto recién leído. Ello hizo de la naturaleza del sábado notoriamente distinta del resto de los días de la semana, pues no encontramos en la Biblia que Dios haya bendecido o santificado otro día más que el séptimo. Bendecir significa alabar, celebrar, ensalzar. Esto significa bendecir. En este sentido, Dios ensalzó el sábado sobre el resto de los días de la semana. Así es que Dios reposa, lo bendice, y también dice el texto que lo santifica. De acuerdo a lo que aparece en pantalla, santificar significa hacer santo algo, dedicar algo a Dios, apartar algo para un uso sagrado. De modo que Dios anhela un trato especial y sagrado al sábado. Y esto es interesante porque los días de la semana, de acuerdo a la Biblia, cuando usted va al registro de la creación, que aparece en el capítulo 1, dice: y fue la tarde, entiéndase la parte oscura, y la mañana un día. Y así sucesivamente repite la secuencia o sucesión de su obra creadora desde el día primero hasta el día sexto. Y de esa misma manera están enumerados los días de la semana: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Al único día de la semana al cual Dios identifica como Shabbat o Shabbatón, hebreo, griego, que son los lenguajes bíblicos, pues obviamente es al séptimo día, el cual santifica, en el cual reposa y en el cual también el Señor aparta como algo santo, como hemos explicado ya. Así es que el único día de la semana que tiene nombre en los orígenes es precisamente el séptimo, al cual el Señor le llama sábado, o en hebreo Shabbat, que quiere decir reposo, cesación o descanso. Es muy notorio también el hecho de que el sábado es creado en la primera semana de la creación de la humanidad. Interesante que Adán y Eva, cuando son puestos en el paraíso, allí en el Edén, como le llama la Sagrada Biblia, pues eran los únicos habitantes de la tierra. Luego, 1500 a 1700 años después, viene la simiente, viene el originador de la nación hebrea, de nombre Abraham, a quienes los judíos llaman el padre Abraham. O sea, que 1500 años por lo menos de la llegada de Abraham al planeta, ya el Señor, Jehová Dios, establece al sábado. Esto derriba totalmente y desmorona ante sus propios absurdos la especie de que el sábado nace con la nación hebrea, porque miles de años antes, cientos de años antes que surgiese Abraham y por ende la nación hebrea, ya existía el sábado. Vamos a seguir mirando entonces. El sábado es una institución conmemorativa de la creación. Ese texto que aparece allí de Éxodo capítulo 20, versículos 8 y 11, es parte de los 10 mandamientos. De hecho, es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Lo vamos a leer en un ratito, pero mientras miremos aquí lo que dice otro texto bíblico en Isaías. Dice: dichoso el hombre que hace esto, el hombre que se aferra a ello, que guarda el sábado sin profanarlo y que se guarda de hacer todo mal. Y a los extranjeros que sigan al Eterno para servirle, para amar el nombre del Eterno y ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado
sin profanarlo, y se mantengan firmes en mi pacto, sigue diciendo el versículo 7, yo, Jehová hablando, los llevaré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus ofrendas, allí dice holocausto, que significa lo mismo, y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Hemos citado el libro del profeta Isaías, capítulo 56, versículos 2, 6 y 7. Noten que habla allí el texto bíblico de que los extranjeros que abracen el sábado, que se acojan a la ley de Jehová, guardando el sábado, también recibirán la bendición. ¿A quiénes se refiere con el término o expresión extranjeros? Obviamente a los no judíos, a los no hebreos. Otra vez, la Biblia es consistente en determinar que el sábado no estaba relegado o especificado a un tiempo específico de la historia y tampoco a una nación particular, como se quiere señalar algunas veces, que el sábado es un día asociado con los judíos. Ya vimos que su creación data de una fecha muy anterior a la formación de la nación hebrea, y aquí el texto recién leído dice que los extranjeros inclusive que se acojan al pacto de obediencia guardando el sábado también recibirían bendición de parte de Jehová el Creador. Más adelante, en estudios sucesivos, vamos a estudiar nosotros el origen de el día contrario a la adoración sabática, que es el primer día de la semana, que nosotros conocemos como domingo o Sunday en inglés, que significa día del sol. Vamos a estudiar eso en detalle y también vamos a mirar los versículos en la Biblia que hacen mención del primer día de la semana. Les anticipo que son 8 textos en la Biblia que hacen mención a la expresión primer día de la semana, y van a ver ustedes cómo en ninguno de ellos está asociado ni con adoración, ni con santidad, ni con reposo. Pero eso es material de un estudio sucesivo, pero ténganlo en mente porque vamos a llegar allí. Mientras, sigamos mirando allí qué más nos presenta. El sábado, de acuerdo a la Biblia, es el sello de Dios. Dice la palabra inspirada en Éxodo capítulo 20, 8 al 11, y este sí es el mandamiento cuarto al cual habíamos hecho referencia. Dice el cuarto mandamiento: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo, noten que hemos resaltado la palabra hizo, connotando allí la obra creadora, Jehová, noten allí el título del creador, y noten que crea o funda Jehová, dice el cielo, la tierra, el mar y todo lo que ello contiene, y reposó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Otra vez queremos especificar allí las palabras hizo Jehová. ¿Y qué hizo Jehová? El cielo, la tierra, el mar, y por tanto reposó y lo declaró santo. Hacemos otra vez la pregunta que hicimos cuando tratamos el tema de la ley de Dios. ¿Cómo puede ser que parte de la porción bíblica escrita con el mismo dedo de Dios, como vimos en el estudio sobre la ley, que es la porción bíblica de las Escrituras, que el Señor se tomó la molestia, por así decirlo, de Él mismo registrarla en tablas de piedra, indicando su perpetuidad, sea precisamente la porción inspirada que algunos dicen que fue quitada de las Escrituras? ¿Cómo puede ser que justamente sea esa la parte que tiene pues no vigencia? Obviamente se debe al desconocimiento, y lo vamos a mirar más adelante en otros estudios, de que en la Biblia hay más de un tipo de leyes. Hay un tipo de leyes rituales que tenían que ver con ceremonias, que obviamente, como dice el libro de Efesios y Colosenses, fueron clavadas en la cruz. Pero no pudo haber sido clavado en la cruz el aspecto de la ley de Dios que tiene que ver con el sábado, ni toda la ley en sí, porque es el trasunto, quiere decir el reflejo, es la transmutación del carácter de Dios, porque la ley
tiene los mismos atributos que tiene Jehová Dios. Es eterna como Dios, es perfecta como Dios, es una ley de amor como Dios es amor, es una ley por toda la eternidad como también lo es Dios mismo. Y es justa, es santa y es buena, atributos de Dios. Por eso se dice que la santa ley moral de Dios es el trasunto o el reflejo de su carácter. No, mi querido amigo televidente, la ley de Dios no fue abolida. La ley de Dios es vigente y obviamente no una porción de la ley. No 9 mandamientos están vigentes y entonces cuando hablamos de el sábado santo, séptimo de la semana, decir que la ley fue abolida sencillamente porque no nos acomodamos a este mandamiento expreso del Señor. La Biblia y los mandamientos no están hechos para acomodar a un individuo, ni yo puedo tener mi ley particular, ni una denominación cristiana cualquiera sea esta, puede interpretar la ley antojadizamente o a su gusto y mucho menos intentar hacer cambios o modificaciones en los mandamientos, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Las características de un sello aparecen en la ley de Dios, como lo vimos en el 4.º mandamiento. Recuerden que reseñamos allí que aparece el nombre Jehová, el título de creador y el territorio de su dominio, tierra, cielo y mar. Esto es como si fuera un documento gubernamental donde el presidente emite un decreto y obviamente debe decir quién está haciendo ese documento, el presidente de la República, y expresar allí de manera explícita y escrita su nombre. También cuál es su título, presidente de la República, pero de cuál república, de cuál nación, de cuál país. Esto implica que el legislador, que es en este caso Dios mismo, el autor de la santa ley, expresa que Él es Jehová, ese es su nombre, y Él es creador, esa es su función, y la jurisdicción sobre la cual Él gobierna es cielo, tierra, mar y todas las cosas que existen, porque Él justa y precisamente es el creador. Sigamos mirando aquí. Les di también mis sábados para que fuesen por señal. Es una identificación, de acuerdo a la Biblia, entre mí y ellos. El sábado es una señal, mírenlo allí reseñado en rojo, entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el eterno, uno de los atributos de Jehová, que los santifico. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. El siguiente versículo también añade a esta misma idea: santificad mis sábados y sean una señal. Otra vez, este versículo reseña o refuerza la idea de señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy el eterno, soy vuestro Dios. Miren, amigos, pronto se va a delinear de manera muy dramática, muy específica, la línea divisoria que separará los fieles de los infieles, los obedientes de los desobedientes. Y se sabrá muy pronto quién es pueblo de Dios y quién no es pueblo de Dios. Cuando vamos al libro del Apocalipsis, encontramos en el capítulo número 13 que un sistema de poder que se identifica con el simbolismo de la bestia intentará enforzar la adoración. La Biblia dice en Apocalipsis 13:8, y le adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue escrito desde el principio. Así es que la adoración forzada será pues enforzada por un sistema que la Biblia llama bestia y que es el sistema clerical papal. Porque el domingo, como vamos a ver más adelante, tiene sus orígenes en el paganismo y fue asimilado por la religiosidad católica en el siglo IV, cuando Constantino pues traspasa todos los rituales, dogmas, costumbres, actitudes, tradiciones del paganismo y lo inserta a el cristianismo falsificado ya para la época, que se desarrollaba en la forma de Iglesia Católica Universal, llamada Iglesia Católica Romana. Y ahí tiene su génesis el día primero de la semana dentro del cristianismo, pero obviamente ya era un día totalmente pagano. Lo que quiero significar es lo siguiente: si en la Biblia el sábado está identificado, como lo hemos visto en la Biblia, como señal
o como muestra identificatoria de Dios con su pueblo, es la marca, es la seña que identifica a Dios con su pueblo. Entonces, la falsificación del sábado es también la marca de autoridad del sistema contrario a Dios y su adoración legítima como Él lo demanda. Vamos a ver interesantes declaraciones que aparecen en el Catecismo Católico, pero antes quisiéramos leer de la Biblia, específicamente Apocalipsis 14, 9 al 11. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca, pues la bestia y la imagen tienen una marca, dice la Biblia, y dice que la intentarán poner en la frente o en la mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero, y el humo de su tormento sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen, y los que reciben la marca, hemos resaltado esto para que miren, marca de la bestia, la marca de su nombre, los tales, dice la Biblia, que no tienen reposo de día ni de noche, de acuerdo a la Biblia. Sin embargo, el mandamiento dice que guardar el sábado implica reposo. Los que desobedecen el sábado, dice la palabra, que no tienen reposo. Y esto está muy fácil de identificar. Unos tienen reposo porque tienen el sello de Dios. Los que tienen la marca de la bestia, que es lo contrario al sello de Dios, los tales no tienen reposo ni de día ni de noche. ¿Sabían ustedes, mis amigos televidentes, que los dignatarios del catolicismo y en el catecismo católico se especifica que el domingo es marca de su autoridad? Vamos a mirar estos datos interesantes que están extraídos precisamente del Catecismo Católico, el más reciente. En la página 274 dice el párrafo como sigue: si los paganos lo llaman el día del sol al domingo, también lo hacemos con gusto, porque hoy ha amanecido la luz del mundo, hoy ha aparecido la justicia, el sol de justicia, cuyos rayos traen salvación. Esto es extraído directamente del Catecismo en la página 274. Note otra declaración aparecida en el mismo Catecismo. Dice así: nos reunimos todos el día del sol. Noten cómo identifican al domingo, porque es el primer día en que Dios, sacando las materias de las tinieblas, creó el mundo. Catecismo de la Iglesia Católica, página 480. También en la Enciclopedia Británica, el artículo El Domingo identifica el primer día de la semana con el día del sol. Interesante, ¿verdad?, que las fuentes católicas dicen que el domingo es el día pagano, que es un día pagano, que es el día del sol, pero que han decidido tomarlo como día de reposo porque en ese día pues resucitó el Señor Jesús. Es verdad que resucitó el primer día de la semana, pero la Biblia también dice que su cuerpo permaneció en el sepulcro el día sábado para que aún el Señor muerto cumpliese con el mandamiento, y quedó allí conforme al mandamiento durante todo el día sábado. Y hubo actividad el primer día de la semana, lo cual era ilícito hacer de acuerdo a el mandamiento. Las fuentes mismas del catolicismo establecen que la razón única que se tiene para la observancia del domingo es presuntamente la resurrección. Lo interesante es que no hay ninguna fuente bíblica de que Jesús haya patentizado este cambio o autorizado este cambio, ni antes ni después de su resurrección, antes de su muerte ni después de su resurrección. Tampoco sus discípulos, tampoco el apóstol Pablo, que escribió 14 de los libros del Nuevo Testamento, tampoco Juan, el teólogo, quien allí en la isla de Patmos fue el último de los escritores bíblicos, en ningún momento reseña o dice que el sábado fue cambiado por el domingo. Inclusive el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 10, dice que la visión del Apocalipsis fue recibido el séptimo día, un día del Señor. Así es que es interesante que no tiene ninguna facturación más que humana y un sello o una aprobación más que humana
el cambio de sábado por domingo, y ya vamos a explicarlo en otro programa. Ahora queremos pues enfatizar las evidencias bíblicas que no solamente están en el Antiguo Testamento, sino que van pues en extenso a través de todo el registro escritural. El Señor en Mateo en 5:17, en Lucas capítulo 4, el Señor reposó el sábado de acuerdo al mandamiento. Dice que Pablo, cual era su costumbre, cada sábado acostumbraba a reunirse con los creyentes como acostumbraba en sábado, el séptimo de la semana. En Hebreos capítulo 4 queda un reposo sabático todavía para el pueblo de Dios, y todavía en Apocalipsis aparece el sábado como vigente y recibiendo Juan la visión un día de sábado, y que los que guardan los mandamientos, los 10, pues tendrán derecho al árbol de la vida. O sea, de Génesis a Apocalipsis, en todo momento está certificada la adoración sabática, y repetimos que no hay ninguna autorización bíblica para semejante actitud de adoración dominical como día de reposo. Obviamente no queremos decir que no somos cristianos y que no adoramos a Dios los 7 días de la semana. Estamos hablando de primer día de la semana como adoración, y a eso nos referimos cuando decimos que no tiene ningún tipo de autoridad. Todavía hay una cita más que quisiéramos que ustedes miraran en pantalla, y aparece, creo que esta es la cita que recién vimos, un poquito más adelante. Ok, ahora sí. Es revelador la forma franca con la que la jerarquía católica romana se expresa acerca del domingo, identificándolo con su marca. Miren otra fuente católica que dice: por supuesto que la Iglesia Católica presume que el cambio fue su acto, y que el acto es la marca de su autoridad. Repito, la Iglesia Católica dice que el domingo es la marca, y resalto y enfatizo, y hasta pusimos en rojo allí la palabra marca de su autoridad, porque son sus palabras en asuntos eclesiásticos, en cosas religiosas. Eso el cardenal H.F. Thomas, canciller, y cardenal Gibbons expresaron esto en fuentes católicas. ¿Qué más aparece allí en pantalla? Dice allí que el domingo es la marca de nuestra autoridad. Otra fuente católica: la Iglesia está por encima de la Biblia, dice esta fuente católica, y esta transferencia, o sea, cambio de la observancia del sábado, es la prueba de este hecho. Catholic Record London, 1 de septiembre de 1923. O sea, desde hace muchísimo tiempo, toda la documentación católica dice: nosotros estamos, el catecismo y la fuente y la tradición católica, la autoridad católica está por encima de la Biblia. Y una muestra de que nuestros dogmas y nuestra autoridad eclesiástica está por encima de la Biblia es que hemos transferido la adoración del sábado para el domingo, y esto es la marca que indica que tenemos poder y que nuestra autoridad está por encima de la Biblia. Pero es tan sintomático que empleen justamente la palabra es nuestra marca, porque la Biblia establece que la marca de la bestia está directamente asociada con la adoración, y es precisamente lo contrario a la adoración de Dios, caracterizada por la obediencia al cuarto mandamiento, y a cuyos adoradores el Señor dice: mi pueblo, y santificad mis sábados para que sea una señal entre mí y mi pueblo. Mientras el sábado es sello de Dios, el domingo es marca de la bestia. Nosotros tenemos muchas citas, como la que aparece allí de la escritora Ellen White, norteamericana, cuando afirma: Juan fue llamado a contemplar a un pueblo distinto a los que adoran a la bestia y a su imagen al guardar el primer día de la semana. La observancia de este día, o sea, el primer día, es la marca de la bestia. La marca de la bestia es el día de descanso papal. He leído fuentes del libro que se llama Testimonio para Ministros 1.3.3 y también Evangelismo 1.7.4. Hay otra cita más, además de esta: cuando llegue la prueba se manifestará claramente qué es la marca de la bestia. Es la observación del domingo. Esta fuente aparece en un libro que se llama Eventos de los Últimos Días, página 228. La señal o sello de Dios se revela, como hemos explicado en el tema, en la observancia del séptimo día. En contraste, la marca de la bestia es lo opuesto al sello de Dios.
la observancia del primer día de la semana, obviamente entonces es marca de la bestia, porque como hemos visto en estas declaraciones, es la seña de su autoridad. ¿Qué va a hacer usted, mi querido amigo televidente? Identificarse con el sello de Dios, con lo que está escrito en los 10 mandamientos, escrito con el dedo de Dios, o con una instrucción de facturación humana y con una adoración falsificada, establecida directamente por hombres y traída desde el paganismo y asimilada por un cristianismo falsificado. Por eso decíamos que la humanidad entera va a estar confrontada. Y en este asunto su conciencia determinará de qué lado usted quiere estar. Porque en materia de fe, nadie sino usted mismo es quien tiene que tomar la decisión. El Señor presenta los argumentos en su palabra para que nadie quede a oscuras y nadie esté inocente en cuanto a la decisión que debe tomar. Pero usted debe ser lo suficientemente humilde para rectificar su camino si por alguna razón ha estado en sendas equivocadas y acogerse al mandato de Dios que de manera explícita y tajante señala cuál es su voluntad. Algunas personas dicen, no importa qué día yo observe o qué día pues adoro al Señor. Obviamente, ese es el decir de muchas personas, pero otra vez no pueden contar con un claro, así dijo Jehová, escrito está, a la ley y al testimonio, toda palabra que sale de la boca de Dios. Una cosa es lo que digan los hombres, lo que diga un pastor, lo que diga un sacerdote, lo que diga un clérigo o un imán, o lo que diga un monje cualquiera. Y otra cosa es lo que diga la palabra de Dios. La Biblia nunca dice un día cualquiera y dejamos a la humanidad a que elija de manera subjetiva y voluntaria e individual. El Señor no deja eso al azar, sino que establece cómo adorarle, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Miren nomás esta cita que sigue, esa creo que la leímos ya, vamos hacia adelante. El título de este tema es El sábado desde el Edén a la tierra nueva. Miren este versículo, este pasaje escritural que aparece en el libro del profeta Isaías, capítulo 66, versículos 22 y 23. Así como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen ante mí, dice el Eterno, así permanecerán vuestros descendientes y vuestro nombre, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar ante mí, dice el Eterno. Habrá adoración en el día de sábado en la eternidad. Yo quiero que piensen y analicen y se concienticen y de alguna forma lleguen a una conclusión exacta. ¿Qué les parece si admitimos por 5 o 10 segundos que en efecto se estableció un cambio del día de sábado para domingo? Obviamente hemos visto que esto es solamente de hechura humana y que nunca ocurrió, pero vamos a suponerlo por unos pocos segundos de que hubiese ocurrido el cambio y que Dios haya desautorizado lo que escribió con su propio dedo, lo cual el día que apartó y santificó y lo declaró como santo, y que entonces por alguna razón, tal vez caprichosa, o tal vez por el mismo argumento que se presenta, de que resucitó el primer día, haya entonces elaborado o establecido el cambio para el domingo. Pero ¿no les parece entonces un tanto contradictorio que cuando lleguemos a la tierra nueva, otra vez el Señor tenga que hacer el cambio? Porque la Biblia dice que se seguirá entonces observando el sábado. Entonces, ¿qué Dios es este? Primero sábado, cambia para domingo, y otra vez en la tierra nueva me vuelve a cambiar para sábado. Dice, de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí. ¿No les luce a ustedes un Dios muy cambiante, contrario al esquema de Dios eterno que permanece para siempre y que no cambia? Como dice la palabra, que no es hombre para que mienta y que no es hombre para cambiar. No, amigo, el sábado nunca fue cambiado. Permanece desde la eternidad del Edén, desde la creación del mundo en el Edén, y perdurará por la eternidad.
Dios no es un Dios que está haciendo cambios periódicamente, primero sábado, cambió supuestamente a domingo, para en la tierra nueva volver al sábado. No, sencillamente ese cambio nunca ha ocurrido. El sábado no puede ser cambiado porque es parte de la ley de Dios, y la ley de Dios es el reflejo trasunto o la representación exacta de lo que es el carácter de Dios, y representa su obediencia, por supuesto, a toda la ley, no solamente el sábado. Representa los que habrán de ser sellados, y Dios implantará su aprobación sobre los fieles. El pecado es la transgresión de la ley, y cualquiera que ofendiera en cualquier punto será hecho culpable de toda la ley. Así es que la exhortación humilde y sencilla en este tema, que esperamos haya sido de reflexión. Nosotros no tenemos la mínima intención de crear polémicas, porque la Biblia no es para discutirla, sino para vivirla. Pero sí quisiéramos hacer una seria reflexión a su vida, para que considere lo que el Señor demanda de ti como adorador fiel en esta etapa crucial de la historia. Y déjenme anticiparles, y ya lo hemos dicho antes, en este esquema de gobernanza mundial, de la globalización o nuevo orden mundial, estará bien en el centro de todo este conflicto el tema de la adoración y del sábado. Van pronto los hombres a querer enforzar adoración por preceptos de ley de Congreso. Esto va a ocurrir en los Estados Unidos y se va a difundir por el resto del planeta. En algún momento más adelante de la historia, ustedes van a recordar que una vez escucharon a un humilde predicador decirles esto: se va a quitar la libertad religiosa, y los que quieran ser fieles a Dios de acuerdo a los dictados de su conciencia, guardando los 10 mandamientos, incluyendo la adoración en el séptimo día sábado, serán objeto de execración, persecución y de odio por parte de sectores radicalizados que nos acusarán de extremismo y de estar con actitudes fanatizadas. Pero la Biblia dice que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aunque tal vez sufriremos toda suerte de perjurios, de calamidades y aflicciones, yo quiero decirte y recordarte que con Dios siempre seremos mayoría, aunque seamos una manada pequeña. Te recomiendo que eches tu suerte con el Señor. Revisa tu vida, y si de alguna forma tienes que hacer cambios, adaptaciones, transformaciones o resoluciones tal vez dramáticas, lo admito que pudieran en algunos casos ser dramáticas, es preferible hacerlo, porque el Señor, llamándonos hoy a cuenta y no tomándonos en cuenta nuestro pasado, si por error hemos estado cometiendo desavenencias en contra de la voluntad divina y de su ley, el Señor, pasando por alto el tiempo de esta ignorancia, ahora llama y demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es el momento apropiado para que entregues tu vida al Señor Jesús y te afiances en el conocimiento de la palabra inspirada por Él. Recuerda que el sello de Dios, la santificación de el santo día de reposo y la obediencia a toda su santa ley determinará quiénes son fieles y quiénes son su pueblo obediente y quiénes serán desobedientes. El Señor quiere que tú seas parte de su pueblo fiel, que finalmente triunfará, y entonces estaremos con palmas de victorias y con arpas de júbilo celebrando en la tierra nueva que pronto habrá de ser instaurada. El mundo pasa y sus vicisitudes, pero el que guarda la palabra de Dios permanece para siempre. Considera esto con oración, pídele instrucción y sabiduría a Dios de qué debes hacer, y si hoy ha llegado la luz a tu vida, pues pídele fortaleza espiritual para que puedas no solamente entenderla, sino obedecerla. Que la paz del cielo venga a tu vida y a tu casa, ahora y siempre. Mi oración en el nombre del Señor Jesús. Amén. Maranata, que traducido es: prepárate porque Cristo ya viene.